Buenas tardes. Esta es la lección número 1 que corresponde a la carrera de Derecho Quechua 2, que titula Documentos Personales. Entonces, la lección 1, lección número 1, documentos personales. Ya tienen ustedes estas hojitas en plataforma. Entonces, en el número 1, en el inciso 1, ustedes tienen que colocar los nombres de los documentos personales, ¿no? Como la cédula de identidad y así sucesivamente, como unos 4 o 5 documentos. En el inciso 2, aprendemos vocabulario. Tenemos 3 columnas de palabras, como por ejemplo, chincay. Tenemos también firmay. Lo que necesito es que ustedes traduzcan estas palabras a quechua, todas, no importa la escritura. En el inciso 3, deben escribir oraciones con esas palabras que van a traducir. Por ejemplo, aquí podemos tomar esta palabra para hacer nuestra oración. Puedo decir callipi, documentoita, perdón, aquí tendríamos que añadir una palabra, chincachini. Ya, esto se adecua a esta nuestra oración. Callipi documentoita chincachini. Chincachini quiere decir extravié, lo perdí. Y con esto podemos hacer alcaldiapi, documentoi, chincan. Aquí sí se puede con esta palabra, con este verbo, ¿ya? Entonces así construyen oraciones en el inciso 3. En el inciso 4 van a traducir las oraciones que tienen, traducir a quechua, ¿ya? Tienen oraciones, por ejemplo, el abogado ha salido. Aquí tienen el abogado ha salido. Esto en quechua se dice abogado lluxin. Lluxin o también pueden decir lluxin, no importa, ¿ya? En el número 5 van a aprender esta palabra, unai. Unai significa tiempo. Tiempo, antes. Esta palabra es muy importante porque se puede formar preguntas, se puede hacer oraciones afirmativas. Por ejemplo, unaipi documentosta tramitani. Ya tenemos con esta palabra. Otra. Unaimanta abogadohman rini. Esto significa de mucho tiempo. Voy o fui al abogado o a lo del abogado. Aquí, en mucho tiempo, tramité los documentos. Así. Entonces, en el número 6 tenemos sufijos. Con estos sufijos
ustedes lo que van a hacer es escribir palabras con estos sufijos. Por ejemplo, tenemos el sufijo chi, tenemos también el sufijo sha, tenemos el sufijo ña. Claro que tenemos otros dos más, pero son un poco complicados, por eso no vamos a trabajar con esos dos, que es el yaraj y el yataj. Ahora solo esto. A ver, esto significa hacer algo con alguien. Ya. Esto es presente continuo. Presente continuo. Este sufijo significa ya. Una acción ya concluida. A ver, hagamos una oración que nos pide en el inciso 7. En el inciso 7, vamos a ver, el inciso 7 nos pide ya oraciones con los sufijos. Por ejemplo, podemos decir abogadowan parla niña. Miren, esto significa ya. Ya hablé con el abogado. Esto significa con. ¿Ya? Entonces así escriben oraciones con los dos sufijos más que faltan y otro más con el sufijo ña. En el inciso 8 van a completar en los espacios. Espacios tenemos, por ejemplo, podríamos decir kaya, juzgadoman, rishani. Estamos aplicando el sufijo sha. Mañana estoy yendo al abogado porque es un futuro muy reciente, ¿ya? No es un futuro muy lejano, por eso se puede usar el sha. Es un futuro muy pronto. En el inciso 9, ¿ya? Yo voy a dejar espacios aquí en estas oraciones. Seguramente esto no va a haber en nuestras oraciones en la tarea y ustedes, uno de los 3 sufijos que han aprendido en el inciso anterior, van a ir llenando aquí, ¿ya? En el inciso 9 tienen que conjugar el tiempo pasado. O sea, tenemos que recordar el tiempo pasado. Ya hemos recordado el futuro, ahora el pasado. Esto indica que nuestras oraciones están en tiempo pasado. Por ejemplo, quizás yo escribí en la tarea, ñoqa documentota ruwargani. Ese es el pasado perfecto, ¿ya? Con esto indica que nuestra oración está en tiempo pasado. Hay gente que no usa esto a veces. Dicen noga documentota ruani. También puede significar tiempo pasado, pero lo correcto sería utilizar el erga. Conjugan ustedes con todos los pronombres kan, pai, etc. Documentota será lo mismo. El ruai también lo mismo. Hasta aquí va a ser lo mismo. Aquí es donde va a cambiar de acuerdo a la persona, a los pronombres. En el inciso 10 tenemos que aprender el adverbio hina, que significa así como. Puede significar igual. A ver, hagamos una oración. Mamai hinata abogadoman nin. Como verán, mama es tercera persona, por eso el verbo termina en n. Y esto significa así. Entonces, la traducción es: mi
porque es el posesivo. Mi mamá le dijo al abogado así, ¿ya? Entonces, ustedes van a hacer más oraciones con la palabra Gina. Algunos solemos decir Ajna, Ajna. En Cochabamba hablamos así. En Sucre hablan así. Y otros inclusive dicen Ajina, ¿ya? Sin embargo, estos dos son exactamente iguales, igual a este. Bien, en el inciso 11 tenemos que traducir, ¿ya? No van a traducir a castellano, quiero que traduzcan a quechua, por favor. Es importante que tomen en cuenta los pronombres, el verbo, conocimiento de palabras, etc. Por ejemplo, estamos utilizando en estas oraciones los sufijos que hemos aprendido. ¿Dónde dejaste los documentos? Así dijo el abogado, por ejemplo, tenemos así dijo el abogado. Es sencillo traducir esto. Vamos a empezar por esta. Hinata. Ahora continuamos con esta. Esto sería 1, 2, 3. ¿Ya? Hinata, abogado, nin. Ni es el verbo decir. Y si termina en N es porque estoy hablando del abogado. ¿Ya? Esto no es pronombre él, por si acaso. Continúa la traducción. Vamos al inciso 12. En el inciso 12 tienen que responder en quechua. Hay una pregunta que dice, piwan, aquí es responder. Responder en quechua. Por ejemplo, digo, piwan parlanqui. Es un otro ejemplo. Como ya hemos repasado en la anterior unidad, sabemos que cuando preguntamos con pi, debemos responder con un nombre de persona o sustantivo. En este caso vamos a colocar abogado, o si quieren juez, fiscal, etc. ¿Y con qué pregunté? Con el wan. Entonces seguimos con ese sufijo, abogado. Ahora el verbo, parla, esto es de segunda persona y tengo que terminar con primera persona. Solamente así. Y tienen varias preguntas en quechua y tienen que responder. Es todo, ¿ya? Entonces, suerte en su desarrollo de tarea.